La presencia de David es interesante, el guaraní siempre presente. Hace un rato, justamente, mientras venía rumbo al canal, se comunicó con nosotros el hombre de la jineteada. Justamente le dije, estamos justamente hoy con el amigo David, y trata una serie de preguntas que voy a ir formulándote. Pino Méndez, el hombre de la oración, el hombre de la palabra mágica, el hombre que acompaña en estos senderos muy especiales. Muy buena mañana y felicidades para vos porque están de parabienes en tu casa, cumpleaños, hay salud, hay alegría, bienestar. Felicidades en tu casa, Juan, con tu esposa Estela Maris. Una vez más, felicidades para ella y para vos y para toda la familia. Bien, acabamos justamente de cerrar una semana muy movida por la frontera, ya cerca de la Argentina, cerca de las tres fronteras, ¿cómo se llama? Oratei, en Anjola. Visitaron la represa, teniendo unos programas de radio y de televisión y compartiendo con esa gente muy especial. No sé si conoces esa zona, David. Sí, conozco. Muy sencilla, laboriosa y últimamente muy preocupada por el tema del medio ambiente. Así mismo, de hecho, Anjola tiene esa gran ventaja de ser hoy día también una ciudad turística. Hubo mucha gente en estos días y bueno, nosotros también allí a través del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní venimos desarrollando los cursos de lengua guaraní en la ciudad de Anjola hace una buena partida de años, más de 20 o 25 años que estamos trabajando en Anjola, así como en otros puntos del país también. Para que diga que no estamos desinformados, hace un rato también se comunicó con nosotros la señora Tina Grance. Tina Grance. Sí, que creo que se llevó un premio. Sí, un homenaje en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Una satisfacción haberla homenajeado a ella el domingo pasado, ¿sí? El domingo pasado. Y bueno, hablando de Anjola, hablando de Oratei, hoy en la playa, antes de venir, estaban filmando un ballet muy interesante, gente joven, que estaban trabajando, y justamente con nuestros compañeros de la radio y la televisión de allá. Un saludo para esta gente que siempre nos ve, incluso el otro día, mientras le miraba a Luz, allá la gente te filma, Luz. Qué bueno, todo filmado, así que no se puede mentir de ninguna forma. Un saludo para nuestro amigo Richard, su señora Carolina. Son gente joven, emprendedora, que trabaja día y noche en pro de la cultura. Frente se tiene prácticamente ese país que es continente, Argentina, al lado Brasil, y después una tarea titánica en pro de la difusión de nuestra cultura, David Qué bueno, ese paseo tuyo por allá en Anjolas habrá fructificado bastante. Le visitaste a Aparicio, ¿cómo se llama? González. Sí, tuve como anfitrión a nuestro amigo González. Sí. Él es una especie de, digamos, de líder ahí, un líder nato, un líder que nos llevó, nos presentó a su gente y dijo, entre otras cosas, aquí está la gente que me sigue todos los días, gente que no tiene nada casi, pero que están con él. Estuvimos visitando una familia increíblemente discapacitada. Le llevamos bastante la ropa que contamos con Luz, estaban muy contentos esta gente que sobreviven gracias a la recolección de latitas. Increíble, pero bueno, en el ánimo de desarrollar una vida digna y haciendo todo el esfuerzo por sobrevivir, la gente como la que estás mencionando dentro de la discapacidad igual encuentra una manera de hacer trabajo y con eso ganar el pan de cada día. Y un trabajo noble en realidad. Y cuando no hay latita, se las ingenia. Sí. Claro, y también yo creo que es muy noble el trabajo que hace Isidro de juntar de ropas y para que vos, Juan, puedas llevar y hacer de paso, ya que estás haciendo un programa social, que puedas también dar una ayuda solidaria, que eso es muy importante también, ¿no? Así es. Un saludo a Isidro, que se va a tener un rato, va a estar en contacto con nosotros. En fin, otra vez nos pone contento el hecho de que llegamos con fuerza a esa zona del país y una especie de retorno, porque de allá hasta el mundo también, a través de ese medio que nos toca manejar. Muy bien, contento, David, contento, y no
Y ¿de qué podemos hablar hoy, profe? Y bueno, lo nuestro pasa mucho por el tema del guaraní, de la cultura popular, por supuesto. Acá Hino Méndez es un consagrado dentro del ámbito de la cultura popular del Paraguay y nosotros trabajando en 100 distritos, desarrollando cursos para formación de profesores, de licenciados en lengua guaraní. Este año, ahora empezamos el domingo pasado el tránsito hacia los 40 años del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Recuerdo, Juan, cuando estabas allá por 1985, 86, en Radio Cáritas a la noche, sí, y Ana Carmen Espinosa, una especie de móvil que tenía, con Jorge Bacá, que era Ana Carmen y el conejo. El conejo, el famoso conejo, bueno. Y ya de ese tiempo nosotros estábamos en el Instituto de Lengua. Pero no es el conejo malo. No, este es el bueno. El bueno. Y bueno, y allí empezábamos una trayectoria que nos trajo hasta acá. Han pasado 40 años y bueno, con mucho recorrido y una serie de logros importantes a lo largo de este tiempo, sobre todo de no tener profesores en Paraguay. Hoy tenemos casi 30.000 profesores formados, hay más de 130.000 personas que hicieron lo que llamamos un curso básico, hay gente que hoy día está haciendo casi un promedio de 12.000 licenciados en guaraní diseminados por todo el Paraguay, y hay gente que plantó y planta diariamente una bandera paraguaya en los lugares más retirados, inclusive como decir Bellavista Norte, Pedro Juan, Capitán Bajo, Salto de Guairá, en esa zona donde nadie normalmente suele estar, estamos nosotros, y nuestros egresados hoy día se encargan de dar a difundir el guaraní. Entonces por allí llegamos, inclusive a Yola, Pilar, cubrimos toda la geografía nacional desde hace 40 años. Hasta los pescados hablando. Pero además yo creo que ahora el guaraní está muy incorporado ya, y eso creo que es un trabajo que se les debe a todos ustedes, porque quieras o no, antes se hablaba solamente del yopará, pero ahora se habla un guaraní un poquito más estructurado, más académico. Claro, y allí hay una cuestión importante, Luz, ¿verdad? Que estamos en un proceso de transición, de no haber tenido la gente preparada a la gente que lentamente se va formando. Y dentro de todo eso también hoy tenemos una presencia muy importante en Internet. Hoy tenemos, por ejemplo, Wikipedia en guaraní, que era una cosa impensable. Hay 6.000 lenguas en el mundo y de las 6.000 lenguas solamente 370 tienen su versión propia. O también tenemos la versión en guaraní de uno de los navegadores más usados en el mundo, que es el llamado Firefox de Mozilla. Sí. Y por último, lo más nuevo que en este momento ya la gente está usando, está en etapa experimental, que es el famoso traductor de Google, que ya está funcionando y que en gran medida ayuda a la gente a que, hablando solamente guaraní, haciendo solamente el proceso de traducción a través de Internet, inmediatamente pueda traducir el guaraní al inglés, el guaraní al francés, al chino, a todos los idiomas donde Google tiene hoy día presencia. Bueno, presencia. Eso es un triunfo, ¿no? Claro. Un logro, y también yo creo que es muy importante, porque yo hace no mucho tiempo participé en un seminario, estoy hablando de 15 años atrás, bueno, un poquito, que donde los alemanes decían que lo primero que hay que hacer a la gente que viene del campo es enseñarle castellano, y yo creo que se equivocaban, que lo que hay que hacer es que la gente hable en su idioma natal. Claro. O sea, porque la gente lo mismo traduce, aunque aprenda el castellano, tiene el guaraní como su idioma materno y traduce. Entonces yo creo que es muy importante que sepa hablar bien el guaraní. Y allí está creo que una parte muy importante que le tocó a los consagrados como Hino Méndez, que por ejemplo escribió Tereyeri, escribió en guaraní. Sí. Le estaba diciendo recién Mitaisurí, en fin, si nosotros vamos a ir buscando, vamos a ver prácticamente todas las composiciones que tenemos están en guaraní, y composiciones que hoy inclusive con el tema de que la guaraní fue declarada Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, es como que reviven hoy. Es fácil de escuchar desde Panambiverá a Buricao, pasando por otras que están totalmente escritas en guaraní. Y en eso yo celebro el trabajo acá de
ese gran proceso de difundir a través de la música también el idioma guaraní. Sí, así era porque décadas, 30 años atrás, por ejemplo, 40 era todo en inglés. Sí. La radio, la televisión. Como dice tu canción. Eso es increíble, como por ejemplo agarra una moda. Ahora, por ejemplo, está el reggaetón, ¿verdad? Y eso dura 20 años por acá en la radio. No le estoy criticando a nadie, ¿verdad? Pero estamos hablando de cultura, ¿verdad? Claro, de cultura. Entonces era demasiado importante llamar la atención hacia nuestro idioma, porque es lo más importante que tenemos, ¿verdad? Somos un país bilingüe, es una riqueza extraordinaria, inimaginable para la persona que no tiene cultura, pero una persona culta sabe que es lo máximo tener los idiomas en un país, y para más, hablándolo todo y estudiando en la escuela. Y agradezco porque en el libro del primer curso creo que aparece de Vita Isurí, Escuela Tiempo Peguaré, los niños, los jóvenes estudian. Bueno, en todos los colegios del país. Y bueno, tendría que aparecer mucho más en todos los otros libros, ¿verdad? Porque estamos hablando de grandes creadores como él y como muchos otros en Paraguay. Juan. Sí, son excelentes difusores en realidad. Claro, y también respetar, yo digo, el idioma, ¿no? Que eso me parece muy fundamental, ¿no? Que en las escuelas, que en todos los lugares, porque hubo una época donde no querían las madres que se aprenda guaraní. Entonces yo creo, claro, que eso se terminó ahora. Y los chicos ahora ven el guaraní también como una posición, inclusive las mises ahora aprenden poesías en guaraní porque eso hace que se llame atención al mundo. Inclusive Nadia Ferreira en el cumpleaños de su hijo puso una bienvenida en guaraní. Entonces toda la gente, por supuesto los artistas más importantes, en la última música de su marido apareció una parte en guaraní donde ellos, entonces yo creo que eso es fundamental para que el guaraní sea sentido en el mundo, sea escuchado y se sepa que este es un país bilingüe. Y una cosa que no tenemos que perder de vista es que el guaraní trascendió a nivel internacional, cruzó la frontera. Hoy se enseña en universidades tan prestigiosas como la UBA, Buenos Aires, en la Universidad de Rosario, justamente en Francia. Sí. Ahora mismo están en Paraguay un grupo de estudiantes de guaraní de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, que estuvieron compartiendo estos días con nosotros. Aquí más cerca nuestro, allí por cerca donde estuviste, Juan, el caso, por ejemplo, de Misiones, Argentina, Corrientes, Chaco, Formosa, también en Jujuy. Al lado brasileño tenemos desde Sao Paulo, acá cerquita nuestro, a Paraná, Mato Grosso, decías vos, el caso de Francia, Alemania, ya que luego mencionó el tema del guaraní, habló de Alemania, hay que recordar, Juan, que el primer sitio que el guaraní tuvo en internet es obra de un profesor alemán y se instaló en Alemania, una cosa increíble, el primer sitio del guaraní en internet en 1995 es obra del profesor Wolf Lustig de la Universidad de Mainz de Alemania. Allí él levantó el primer sitio para guaraní y le bautizó a internet en guaraní, le puso el nombre de Ñandutí por la especie de telaraña que implica internet. ¿Vos verás Ñandutí? Bueno, vamos a tocar este tema. ¿Te se queda un poco más? Sí, claro, estamos acá. Y no vino con su portillú. Qué interesante eso, portillú. ¿Qué no es guaraní? ¿Qué es? Claro, es una especie de mezcla, ¿verdad? Un yopará. Para nosotros, en realidad, esa es una precisión importante. El grupo de Avío, por ejemplo. De Avío, de Matula. De Matula. Sí. Pero significa. Claro, se refiere al alimento que normalmente la persona lleva para pasar el día, para el sostenimiento durante la actividad laboral. En estos días una amiga común, David Zulman Torres, nos trajo un interesante libro. Justamente habla de esos modismos tan particulares del guaraní. Es impactante ver hoy en día como en la televisión todos los locutores hablan en guaraní, las propagandas son en guaraní, los políticos hablan en guaraní porque realmente tienen mucho más arrastre, mucho más fuerza, mucho más gracia, y ganar corazones hablando en guaraní. Y una cosa increíble,
una parte final no quiero mencionarte, Juan, en esta primera parte. Nosotros recorremos mucho las escuelas y los colegios, y no hace falta ir allá en el fondo, a Mitergua, a Petente, cerca nuestro. Solemos hacer siempre una especie de experimento hablándole a los niños en castellano primero. Y a veces uno ve una mirada un tanto... Sí, o mañana un guirí, o mañana que ya no gaya. Aplica tu hereoso guaraní mínimo, algo de esa pedaza, se abre el mundo. Se abre el mundo. Yo solo decía como que se abre la puerta y entra solo, ¿verdad? Y esa es lo que genera el guaraní en la gente, el sentirse cómoda y sobre todas las cosas, como decía Luz, respetando en este caso el derecho que tiene el paraguayo de comunicarse en guaraní. Para muchos es la lengua materna, casi un 40% del Paraguay es monolingüe guaraní. Sin duda, es un hermoso tema hoy en la media trasnoche, en este día de enero. De vuelta, un saludo a toda esa amable gente que nos recibió de corazón, en Ayolas, con ATI. Muchas ciudades que tienen su identidad en alguna característica, en alguna artesanía. Estoy mirando en casa, ¿no? Carapeguá, que es la pelota, No, que de la pelota. Andrés Bojave ve pelota en venta. Carapeguá tiene Boí. Sí. Aureco, Hamaca. Aperejo, vive Poncho 60 listas, Poncho Guaraí. Sí, aparte de eso, cada cupé, en la Dulce. Sí. Y bueno, San Miguel, lo de Saragüe. Eso del dulce también es una especie de costumbre ya por Misiones. Sí. El ladrillo. Claro. Para estar ya y es muy nutritivo, muy alimenticio. Por supuesto. Maní y coco. Vende mando a la calle aquí. Se mandó pero la gente popular quería y como el cailadillo, vamos que se ven hasta ahora por las calles. Calladillo o lleña de la iglesia. Te acuerdas el pegado los dientes. Pero muy rico, yo comí. Y volvió también estos juegos, Visto el pantalón para las nenas, ¿no? Sí. Y yo creo que eso, por ejemplo, hicimos una experiencia, Juan, dentro del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, de crear una colonia de vacaciones, pero con juegos tradicionales del Paraguay. Ojo, ahorita Mimi, 4 o 5 años, se le lleva 15, a veces 30 días. Ahora vamos a volver a hacer en estos días en varios lugares. Y la criatura van y cantan canciones paraguayas y hacen juegos tradicionales del Paraguay. Uno va a cualquier otro, sí, ¿verdad? Uno va a cualquiera de estos otros lugares y uno encuentra con juegos internacionales y compañías. Nosotros hacemos lo nuestro. Hasta Yecuero, que eso yo en Paraguay. Sí, es una manera de reforzar. Sí, Juan, acá a mí me estaba comentando que, no sé si es efeméride, está de cumpleaños Ramón Silva, cumplió muchas felicidades. Sí. Querido amigo Ramón Silva. Aprovecho la ocasión para agradecer a David las efemérides que siempre nos enriquece todo. Y bueno, el tuyo es muy completo, David, muy completo. Y tratamos justamente de responder también, porque son muchos amigos que están metidos en los medios de comunicación que suelen pedir, entonces yo hago y trato también de incluir, sobre todo a los artistas nacionales. Muchas veces en las efemérides poco o nada se recuerdan los valores nuestros y yo busco esa información y de acuerdo a eso también voy dando la difusión de cada uno de lo que, por lo menos en este caso, son de la tienda hablando con nosotros. Hoy, por ejemplo, Richard Burgos, conjunto Ñacenguil, está de cumpleaños hoy. También. Uno de los que está de cumpleaños el día 8 de enero. Particularmente, entonces, Ramón Silva, años pues yo pude ese amigo, a ITI, a Ñetera y superar también, ahí la enfermedad de Ajoya, pues, a mi abuelita de Yara de recoger. Muchas felicidades. Hace poco, Ramón fue compañero nuestro mucho tiempo en el Ministerio de Educación. Y el otro día estuve encontrando, me dijo, de viva yo sé ese horario, pero a mí ya por la tienda hasta darle ahí mucho respeto. Ya tuvieron ¿cómo no? Chiste, güey. A mí me dijo, hablamos, pues ¿cómo será por cara meme? Y increíblemente hago un pequeño relato. Un amigo lastimosamente se enfermó y como
ataque al corazón, casi se fue. Y fue junto al médico y le dijo, como parte de su cura, Ani no nervioso eso, Ani que no nervioso eso. A segundo día, ay, puca. Una pegó se dice, de médico hay algún chiste, dice, de repente me algo, apega y se ve, en dura, pero una pasada, y se apucana todo el día. Porque así empecé una campaña usando el celular. Y yo enviaba un chiste y la gente me volvía 20. Entonces lo que yo hice fue hacer una especie de compilación respetando el nombre de mi informante y de dónde ella lleva. Entonces por allí vino milanesa. La profesora preguntaba, ¿epa pecarucuri penderoga? Lo gritan milanesa, menos calojí que dice cocido. Al escucharlo la maestra sorprendida le dice Anicene, va se vio caruta coyoy. Calojí insiste, orengo oave lorambosar o caruja lo cená coyoy te voy. Todos se burlan de él, incluso en el recreo sus compañeritos le ponen de marcante coyoy. Luego de salir de la escuela camina hasta su casa, donde al llegar con voz enojada le dice al papá, se dejamos a ver ambos de escuela, y le cuenta al papá todo lo que le ocurrió en la escuela. El acoso. Exactamente. El bullying de hoy. Claro. Sí, y entonces el papá le dice, ayer van de tabla, y le dice, mine y único, y ya, va en milanesa que tu rico, uta. Ay, cuera con nico, ñandéis ante, todos los días, coyoya, ande nico, rico japona, ñandéis seitente, ay, cuera, coyoite, ave, hijo, ara. El papá palmotea y anima a su hijo. Diciéndole, coero ajata en bodejarandi a llevarita se va porando de jamás bm va eva pecaru anga porando de hereta ahí milanesa. Otro día, tal cual le dijo a Carlos y el papá fue y habló con la maestra. En fin, los alumnos entraron a la clase y luego la profesora les volvió a preguntar. Va, es para pecar un penderoga, a su turno Carlos y dice también milanesa. Sobre la marcha la maestra le pregunta a Carlos y a Carlos y inocentemente responde, le dice 2 jarros, profesora. Está recopilado en un libro que se llama Pucara Meme. Y si me permitís, una que yo le deseo siempre a la gente, una poesía que escribí hace un tiempo, que me parece que... Hablando de poesía. Y bueno, le dije acá a don Hilo Méndez que le iba a obsequiar esto porque él se dedica para el tema. A Sharamón, Baeguazula, Yande, Ñe, Postillón de Purajé. Es el deseo para todos, Juan, para vos, para don Pino. Gracias por tu trabajo en el Ateneo. Te agradezco, Juan. Y dice, Taneco, Eponaité, Pai que te epe, ha ese mi mañana va eisa pa coraje, bewe catu y ñapise. Y vitu piro y vitu, tan de ajo y cambimi, huira mimi purajei, de apisa tombo jore. Ha y botio paisagua, tombo lleva endereza. Ahora pues jungo y pona, dai por imboyo yaja. Ha mañana y bate, y vagaremos morado, que aguille, reiko veyeireko ara. Taneco Eponaité, Pai que te epe, ha iñañua pucavipe, de roga guama y mavepe. Ahora pues jungo y pona, apa vendi, de roga tajenije, con un jambore jubi, agua pijate sangre. Coque aroripe, ha coin que momaitei, mai mavende rapisape, aniete que repuan, to así acá y me mire. Umigan con el ponai, dere cobe un bopojita, upevare que acoi, dere cope te hipotri, uka hakine, upeisetere japono, ne anga en esa cabeta, o min vija de lleveta.
Taneco Embona y te pa que te ebe a de recojar pie guatao e popu frio pa ebe a ne corazón o itewi ni e pona enoje ha e kwao e koharupi ha o meno ko he pi ara sinda ho i e pa wo ko a ko arabe e ni ha a embowe pe ma enemange koiwa embo horine ni a embo piakune reku e pai que te ebe ha e awide rei ko e de ko ara ha tane ko e bonaite. Muy bien, es tuya. Sí, parte de una serie de poesías que llegué a escribir y hago un poquitito un comentario final con respecto a esto, Juan. Increíblemente, yo acabo de cerrar también en el 2024 50 años de estar dedicado al tema guaraní. Yo empecé, empecé muy temprano. Yo a los 13 años había entrado al Colegio Nacional. Tuve como profesor por 6 años, profesor de guaraní, al profesor Pedro Molinés. Y de allí desarrollé una actividad intensa. Me tocó compartir con tanta gente. Muchos de ellos que ya no están en este momento, pero que fueron compañeros de ruta por muchos años en esta lucha por fortalecer y jerarquizar al guaraní. Y dentro de eso, con el tiempo, fui hasta circunstancias menos esperadas a meterme en muchos temas que no tenía previsto. Uno de ellos era el tema de la poesía. Al final escribí una partida. Cuando que, digamos, por naturaleza yo soy lingüista, soy el que hace un trabajo duro en lo que tiene que ver con la lengua, con la ciencia, ¿sí? Pero esto me sacó del camino y me llevó a... Me hizo volar. Me hizo volar, ¿verdad? Y en gran medida creo que a mucha gente también le agradó esto de entrar un poquitito en el cocoe ajeno que es el de los poetas. ¿Cómo te voy a decir? Estuviste en un programa, no sé si acá con él o en otro que... televisión te estuve oyendo y ahí recitaste un poema también en guaraní que me encantó y dije, qué lindo, si esto le pudiéramos poner música. Y no sé cuál, seguro que está acá. Acá nomás, entonces lo avisaste nomás. Hoy me da permiso. Oye, eres como, yo cuídate, con todo gusto. Yo hace un honor también. Sí, no, ¿cura grande, va? Ella, más a la por acá. No hay problema. Sí, sí. Muy bien, gracias, David. Gracias. Al contrario, Juan, un placer compartir contigo, con Lino Méndez también en su momento con Luz y con tanta gente que te sigue desde hace tantos años. Es un programa exitoso que llega a tanta gente a lo